Una frase que escuchamos todos los días es que Dios te bendiga. Pero ¿qué pasa cuando el mismo Dios es quien nos maldice? ¿Podríamos llegar a esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Velo hoy en Inverse en Español. Estás viendo Inverse en Español, un programa de Espacio Joven, y estamos aquí para estudiar la lección joven, la palabra de Dios en este hermoso libro de Deuteronomio. Y para esto tenemos aquí a grandes invitados que nos van a acompañar el día de hoy. En primer lugar, nos acompaña nuestra querida amiga Catalina Arévalo, ¿verdad? La presidenta de GYC Chile. ¿Cómo te encuentras, Catalina? Muy bien, Jan, gracias a Dios. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes compartiendo la lección de escuela sabática. Está muy interesante en este día, así que les invitamos a todos a poder ir desde ya pensando sus preguntitas para que al final las podamos responder. Muchas gracias, Cata. También tenemos aquí a nuestro amigo Nicolás Blanco desde el sur, ¿verdad? ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias, Jan, por la bienvenida. Agradecido de Dios también de compartir ya estas últimas lecciones que nos van quedando de este trimestre, así que esperamos que sea de gran bendición para cada uno de los jóvenes que están viendo este programa. Así es, ya entramos a diciembre ya. Nos queda nada para terminar este año y esta hermosa lección. Y también nos va a acompañar en este día nuestro pastor Agustín Hermosilla. Pastor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas tardes, Jan. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias a Dios me encuentro bien, contento de estar participando nuevamente con ustedes y especialmente, cierto, mandarle un saludo a todos quienes nos están mirando a esta hora a través de las redes sociales y especialmente, cierto, a nuestro distrito le mandamos un saludo y fraterno, cariñoso, cierto, esperando que el Señor les bendiga. Así es, muchas gracias. Pastor, lo vamos a invitar también a que nos pueda dirigir en oración para que sea el Espíritu Santo el quien dirija esta reunión, quien dirija todas las preguntas y la respuesta que cada uno va a dar para esclarecer la mente de los jóvenes que nos están viendo, por favor. Amén. Les invitamos entonces a inclinar nuestra cabeza para que oremos a nuestro Dios. Padre Santo, Dios eterno, a esta hora queremos invitarte porque queremos contar con tu bendición para que este programa realizado, Señor, sea para honra y gloria tuya. Y especialmente, Señor, para que puedas dejarnos una enseñanza en nuestras vidas, poder colocarla en práctica, Señor, así como tú le pediste a tu pueblo, al pueblo de Israel, que todo lo que has mandado debemos colocarlo por obra. Pues nos entregamos a ti y pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Ya que hemos orado, vamos a pedirle a nuestra amiga Catalina que nos lea el libro de Deuteronomio, que lo estamos estudiando esta semana, versos 1, 2 y 15. Deuteronomio 28, 1, 2 y 15, por favor. Ok, dice así. Y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y el 15 dice, y será que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Bien, muchas gracias. Ahora, ¿de qué manera el concepto que tenemos, ¿verdad? Del libre albedrío, esto de decidir nosotros y de vindicar el carácter de Dios, justifican que la palabra de Dios en su pacto tenga maldiciones? Muy bueno, Jan. Es una pregunta muy interesante, ¿cierto? Porque lo primero que nosotros, al igual que lo que se le pidió a nuestros padres, era el colocar por obra todo lo que Dios había enviado y todo lo que Dios había dado.
la ley, ¿cierto? Esta ley moral no fue dada en el Sinaí, sino fue dada en el Edén. Posteriormente, ¿cierto? Para que se escribiera en nuestras mentes, en nuestros corazones, la escribió Dios mismo en 2 tablas de piedra. Pero ello llevaba consigo una obediencia, ¿cierto? Y este capítulo, este tema que hoy día estamos tomando, es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho tomarlo, y especialmente en la primera visita que hago generalmente a un hogar. ¿Por qué? Porque comienza diciendo el verso número 1, el que leía Catalina, y el verso número 2, acontecerá que si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus estatutos que yo te prescribo hoy, entonces dice Jehová tu Dios, te bendecirá. Y aquí, cierto, el verso número 15, ahora dice, acontecerá que si no escuchas, si no guardas ni colocas por obra. Entonces, este era el problema del pueblo de Israel. ¿Por qué? Mira lo que dice el libro, ¿cierto? Patriarcas y Profetas, en la página 28. Dice, nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo enteramente morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y la benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarles o negarles la obediencia a Él. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que vemos? ¿Por qué razón, cierto? ¿De qué manera este concepto bíblico que tiene que ver, cierto, con la vindicación del carácter de Dios y la justificación que Dios realiza, nos da el sentido de la maldición? Es porque justamente el libro de Deuteronomio está dividido en 2 partes. Del versículo 1 al versículo 14 habla acerca de la bendición, pero del versículo 15 en adelante habla acerca de la maldición y de esta consecuencia de no obedecer a Dios, ¿cierto? Y aquí nosotros debemos saber lo siguiente, que nuestras elecciones son las que nos llevan a recibir las consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que es la maldición? Y para saber qué es lo que es la maldición, yo tengo que entender qué es lo que es la bendición primero. Entonces, eso es fundamental. ¿Por qué? En griego, ¿cierto? Está el verbo, ¿cierto? Está el sustantivo y está el adjetivo. Entonces, depende cómo se esté utilizando de esta forma, ¿cierto? Nosotros podemos entenderlo. ¿Por qué? Mira, el sustantivo es bendición, el adjetivo es bendito y el verbo es bendecir. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, depende la forma que se esté aplicando para nuestra vida. Nosotros debemos saber que se está aplicando un verbo, se está aplicando un sustantivo o un adjetivo. Y eso nos va a decir qué es lo que Dios necesita de nosotros. Por ese motivo, ¿cierto? Un día, un periodista del New York Times le preguntó a un misionero y le preguntó por qué razón hay tanta decadencia moral en la sociedad. Entonces este misionero le respondió con otra pregunta. ¿Por qué razón, le dice, en las universidades se enseña que los absolutos no existen, que no hay una verdad absoluta y que no hay absolutos? Entonces es como decirles que lo que hagan para ellos está bien. ¿Y qué es lo que sucede? Al salir de la universidad, le dice, resulta que estos mismos universitarios se transforman en estafadores, se transforman en personas que malversan fondos grandísimos, y después, ¿quién se encarga de llevarlos a la justicia? Los mismos, ¿cierto?, que en algún momento les enseñaron que no había una verdad absoluta, por lo tanto, que Dios no era una verdad absoluta. Entonces, viven sin la verdad.
viven sin Dios. Y para mí la maldición, ¿cierto? El libre albedrío es estas personas que deciden vivir sin Dios como si Dios no existiera y esperan, ¿cierto?, que les vaya bien. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nosotros vemos aquí lo que continúa diciendo. Debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles. Pero antes de darles seguridad eterna, fue necesario, dice, que su lealtad se pusiera a prueba. En el mismo principio de la existencia del hombre, se le puso freno al egoísmo, a la pasión fatal que motiva la caída, ¿cierto? O motivó la caída de Satanás. Muy interesante lo que nos menciona nuestro pastor, porque justamente el libre albedrío cumple un papel importantísimo dentro del contexto de las bendiciones y las maldiciones, y especialmente la vindicación de Dios. El versículo 1 muestra la consecuencia de las bendiciones, que es de acuerdo a una decisión, porque dice, si es que oyes atentamente su Dios y guardas sus mandamientos. Y por otra contraparte, vemos en el versículo 3:15 que dice, pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos, vendrá tal, tal y tal cosa. Ahora hoy en día hay una dicotomía bastante predominante en el mundo de cómo un Dios de amor de alguna manera puede traer sobre la gente que ama maldición. Pero hoy en día la gente que quiere la bendición de Dios no está dispuesta a cumplir los requisitos para ser parte de las bendiciones. Y esto es algo bien interesante, porque a través de la historia humana Dios ha dejado más que claro que siempre han existido dos posibles destinos para el ser humano, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Así como menciona el libro de Deuteronomio que dice que al cielo y la tierra pongo hoy por testigos que pongo ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Siempre han existido estas dos opciones. Y uno dice, pero ¿cuándo? El pastor mencionó justamente el caso de Adán y Eva, en la cual ellos tuvieron al alcance la bendición y la maldición. Ellos lamentablemente cometieron ese error fatal, por lo cual vino una maldición sobre ellos que cargamos hasta el día de hoy, la entrada de la muerte a la humanidad. Pero en el cielo encontramos en el gran conflicto eh, el mayor acto de amor de Dios en favor de sus hijos. ¿Por qué? Porque quedó de manifiesto cuando Satanás cayó que siempre existieron esas dos opciones, tanto la vida, la muerte, la bendición o maldición. Ahora, ¿por qué el ser humano es tan obstinado en elegir la maldición? Uno se pregunta, ni uno, a veces uno mismo no entiende por qué escoge la maldición, siendo que también a otra parte está puesta la bendición. Pero es necesario que exista siempre estos dos puntos vitales, la vida, la muerte, la bendición y la maldición, porque nosotros sabemos que separados de Cristo nada podemos hacer, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y de acorde a nuestras decisiones, nosotros recibimos la bendición o la maldición. Y es por eso que en un dado punto de la historia humana, al juicio en el cual todos nos tendremos que presentar, incluso Satanás y sus ángeles, va a llegar un momento en el cual todos van a reconocer la justicia de Dios, porque siempre existieron estas dos opciones. Y dependiendo en cuál lado nosotros nos encontremos a la hora del juicio, siendo partícipes de la salvación o la de la destrucción, va a ser solamente producto de nuestras decisiones, por lo cual el carácter de Dios va a quedar vindicado, porque siempre existieron dos bendiciones, pero Dios siempre instó al ser humano a escoger la vida, la bendición, porque las maldiciones son solamente consecuencias al finalmente de alejarnos de Dios y de desobedecer su voz. Bueno, tal vez para agregar lo último en relación a esta pregunta del libre albedrío y la vindicación del carácter de Dios y este capítulo de Deuteronomio 28, es interesante mencionar el hecho de que Dios siempre desea proteger a sus hijos. En el Salmo 91:4, que nos dice que es muy bonito, e incluso hay un himno, que bajo sus alas, ¿no es cierto?, nosotros estamos seguros. Ok, entonces, ¿por qué es importante entender este punto? Porque estamos en un gran conflicto, como dijo Nicolás. Eh,
¿Qué significa? Que hay dos fuerzas que se pelean o se anteponen entre sí. La luz y las tinieblas, que nosotros bien conocemos. En Efesios 6:12 nos dice que nosotros tenemos esa lucha contra los principados y contra las potestades, no contra carne ni contra sangre. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis y entendemos en el gran conflicto en el que nos encontramos, vemos de que solamente en el lado de Cristo vamos a estar protegidos. Y el libro, este capítulo de Deuteronomio parte diciéndole Dios a su pueblo que a su lado iban a tener esas bendiciones porque Él los iba a cuidar. Cuando nosotros decidimos por Dios, tenemos la seguridad de que vamos a estar bien. Tenemos la seguridad de que Él va a velar por nosotros y que nadie nos va a apartar de su amor. Pero ¿qué pasa? Como dijo aquí el pastor y Nicolás, que nosotros tenemos esa libertad de elegir. Si yo quiero irme, Dios no me lo va a impedir, ¿no es cierto? Y si yo me aparto y me voy del lado de mi Dios, voy a estar indefenso y expuesto de alguna manera al odio del enemigo. Porque, digámoslo así, Satanás odia a la raza humana. Entonces, ¿qué va a tratar él de hacerme mal? Por eso viene la maldición. Porque separados de Dios y violando la ley solamente vienen, en este caso, maldiciones para mi vida. Porque Satanás va a tratar, ¿no es cierto?, de hacerme mal. Por eso Dios le pide a su pueblo y por eso Dios le permite pasar diferentes cosas, decía la lección a su pueblo también para que ellos pudieran entender que a su lado iban a estar protegidos. Imagínense que dice la sierva de Dios en el camino a Cristo que el corazón de Dios suspira por sus hijos. Imagínense que el Padre dio lo más lindo que tenía por estos seres humanos que habían caído en pecado. Les dio a Cristo para que viniera a reivindicar su carácter. Entonces solamente es a través de Jesús y de la obediencia a su ley, solamente por la gracia y el poder de Cristo y su sacrificio, que nosotros podemos alcanzar esta obediencia, ¿no es cierto? Solamente a través de la sangre de Jesús. Así que por eso es importante entenderlo, perdón, desde lo más amplio y no quedarnos solamente, uy, Dios me da maldición, no, sino que es una consecuencia de mi libertad de escoger. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Miren, voy a leer la introducción que está aquí en la lección y dice así. Una vez más, la estructura de pacto nos da tanto el propósito de Deuteronomio 28 como el de las maldiciones del pacto. Fuera de contexto, las maldiciones parecen completamente opuestas a la gracia de Dios y a su carácter de misericordia. Entonces, para que los jóvenes que nos están mirando y están estudiando esta lección puedan entender esto, de qué manera la correcta comprensión del pacto nos ayuda a interpretar, valga la redundancia, correctamente este tema de las maldiciones y las bendiciones de este capítulo. Bueno, ahí cierto, quizás agregar lo siguiente, Jan, con relación, está todo relacionado, ¿cierto? Con la primera pregunta también. Y aquí el concepto de bendición es en griego, en hebreo, baraká. Y esto significa cuando Dios nos toma en posesión, se hace nuestro dueño. Por lo tanto, ¿cierto? Como mencionaba Cata, ¿cierto? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, inmediatamente viene una consecuencia. Este verbo baraká, ¿cierto? Significa eso, cuando Dios se hace dueño de nosotros. Y yo lo asocio inmediatamente al libro de Génesis. Génesis, ¿qué hacía en Génesis? ¿Qué hacía diferente el séptimo día al resto de los días? Y es justamente este verbo, ¿cierto? El verbo barak, que Dios dice que bendijo y santificó. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros encontramos que esta elección que nosotros hacemos es porque queremos tener la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso como consecuencia trae una protección de Dios, trae un resultado. Y cuando uno le pregunta a una persona, ¿qué es lo que es una bendición? ¿Qué es lo primero que responde? Es un regalo, es algo que yo personalmente, ¿cierto? Quiero recibir. Y como yo quiero recibir eso, yo quiero ser bendito. Pero se olvidan, ¿cierto? Que para poder ser bendecidos por Dios necesitan primero obedecer. Y al obedecer, ellos están haciendo ¿qué cosa? Recibiendo esta bendición de Dios, esto especial que Dios nos da. Ahora, la maldición
yo en lo personal, ¿cierto?, lo reflejo a la ausencia de Dios. Pero también, ¿cierto?, debo saber que hay bendiciones generales. ¿Cuáles son las bendiciones generales? Que Dios hace llover sobre justos e injustos. Que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero hay bendiciones específicas, que en este caso sería una bendición para Nicolás, una bendición para Cata, una bendición para Jan, para Yeri, para Agustín. Es una bendición específica, la que yo necesito. Y esa tiene que ver con las elecciones diarias que yo voy tomando. Por eso el pacto, para mí, ¿cierto?, tiene 3 etapas. ¿Cuáles son las 3 etapas del pacto? Primero, la ley, ¿cierto? Segundo, el sacrificio. Y tercero, la elección que yo tomo. ¿Acepto o rechazo? Pero todo eso está relacionado directamente con lo que yo voy entendiendo de parte de Dios. Y eso que yo voy entendiendo de parte de Dios, ¿qué es lo que sucede? Mira, aquí en el versículo 47 de Deuteronomio 28 dice lo siguiente: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, agrega, con alegría, con gozo de corazón, cuando tenías abundancia de todas las cosas. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Aquí hay 3 aspectos. Primero, servir. Segundo, alegrarme. Y tercero, estar gozoso. ¿Por qué? Porque eso lo debo hacer de todo corazón. Para mí no debe ser una obligación el que yo quiera tener a Dios conmigo. Pero, ¿cierto? Hay alguien que en este aspecto, ¿cierto?, entendía muy bien este concepto, y es Satanás. Y si ustedes se fijan, ¿cierto?, en el libro de Job, ¿qué es lo que le dice Satanás a Dios sobre Job? Le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has bendecido? Y él mismo da la respuesta, ¿cierto? Por tanto, dice, yo no me puedo acercar a él. ¿Por qué? Porque en el Génesis, la bendición, ¿cierto? Este verbo bendecir está asociado ¿con cuál? Con el santificar, ¿cierto? Con la santificación. Y si nosotros vemos aquí en este capítulo, ahora el verso número 9 tiene justamente este principio tal cual como en el Génesis. Y dice, Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. El verso 8. Y el verso 9 agrega, ¿cierto? Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, porque te lo ha jurado. O sea, va asociado. ¿Qué es lo que es la santificación? Separar para Dios. ¿Qué es lo que es la maldición? Separarse de Dios. Amén. Qué interesante lo que decía el pastor, bien profundo en relación a los pactos, y tal vez yo podría agregar que cuando entendemos bien por qué Dios hace los pactos con sus hijos, sobre todo el primero, ¿no es cierto?, en el Sinaí, cuando lo comprendemos correctamente, vamos a poder entender bien por qué Dios bendice y por qué Dios maldice, como ya explicábamos anteriormente, por qué sucedía cada cosa. Ahora, después de la caída fue necesario, como hablábamos antes, un salvador. Si el ser humano no hubiera violado la ley de Dios, no hubiéramos necesitado, ¿no es cierto?, a Cristo. No hubiera habido muerte en este día, ¿no es cierto? Eh, entonces, para mí es más simple a lo mejor, que a través de Cristo solamente puedo obtener perdón y transformación. Y desde esa manera entonces yo puedo obedecer la ley y entonces yo puedo recibir las bendiciones, y no al contrario, ¿no es cierto? Si nosotros vemos, Dios siempre le repite al pueblo que Él quiere circuncidar su corazón. Me dice, yo quiero circuncidar su corazón, porque entendemos de que, y lo vemos en la historia de Israel, o sea, si nosotros nos podemos analizar, el haber sido circuncidados de manera externa no les estaba asegurando de alguna manera que ellos no violaran la ley de Dios. O sea, lo vemos incluso cuando Cristo vino, incluso cuando Cristo se fue al cielo,
y los discípulos estaban acá, ellos todavía tenían esa pelea si se circuncidaban o no, si no se circuncidaban, ¿no es cierto? De alguna manera Dios, a través de un método educativo, ¿no es cierto?, que ellos podían ver el santuario, el sacrificio, etcétera, todo ese tipo de cosas, ellos podían ir viendo cuál era el plan de salvación de Dios para que ellos pudieran entender, porque no entendían. Entonces, por eso es importante el tema de la comprensión de los dos pactos, entender cómo Dios los iba guiando y lo que realmente quería hacer en el fondo. Y no todos lo comprendieron, solamente algunos se dejaron guiar y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, les iba ayudando, ya vemos la historia de Daniel, para que ellos pudieran ser fieles a las leyes de Dios y eran hombres justos, por la gracia, ¿no es cierto?, de Dios. Así que tal vez eso podría agregar en relación a la comprensión de Deuteronomio 28. Ok. Yo también quisiera agregar algo para terminar, porque en el libro de Jeremías 31-33 nos menciona una promesa bastante ideal, porque los pactos de Dios son pactos que no están a medias, son pactos completos. Y de alguna manera, si el ideal de Dios es que cojamos la vida y no la muerte, y que seamos parte de las bendiciones y no de las maldiciones, si la condicionante es guardar la ley de Dios y oír su voz, Dios sabe de por sí que al ser humano le cuesta entrar en eso. Para nadie es fácil y por ley de herencia directamente yo quiero entregar mi vida a Dios. Hay un trabajo específico del Espíritu Santo que va haciendo día a día en nosotros. Y es por eso que inclusive el pacto que Dios establece con nosotros incluso da la solución para que nosotros podamos ser parte de las bendiciones y no de las maldiciones. Y ahí entra Jeremías 31:3 31:33 que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Importantísimo entender de que Dios también da la solución al alma que hoy en día diga, pero es que yo no me cuesta guardar la ley de Dios, me cuesta oír su voz. Dios también dentro del mismo pacto quiere escribir la ley en nuestro corazón, porque Él mismo es capaz de encargarse de eso si es que nosotros se lo permitimos. Y por ende, estando en armonía con la ley de Dios, oyendo su voz, vamos a ser partícipes también de las bendiciones y no de las maldiciones. Bien, muchas gracias, queridos, a cada uno. Sigamos en este hermoso Inverse. Ven, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a saludar a quien aquí nos han saludado desde ya. A nuestro amigo Aníbal Navea, está ahí, ¿verdad? Mirándonos, nos saluda. También Luis Pina, saludos desde la Iglesia Central de Santiago. Ahí también nos están mirando. Andrea Barrancas también, ¿verdad? Nuestra amiga nos saluda. Mónica Peña, saludo desde Colombia también, así que también nos están mirando desde el exterior de Colombia, así que un saludo a cada uno de ustedes. Recuerden también, al final, pueden poner sus preguntas para, si tienen alguna duda con respecto a la lección, poder contestarla. Muy bien, sigamos entonces con esta hermosa lección. Ahora, Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8 y en Gálatas capítulo 5 nos habla de dos categorías, o dos partes del pacto: el andar conforme a la carne y el andar conforme al espíritu. ¿De qué manera esto se relaciona con lo que estamos estudiando hoy y también con lo que vamos con el mensaje de los tres ángeles que tenemos que predicar hoy y que vamos a también predicar en el futuro? Pastor Agustín. Ahí sí, Ahí me sí. había muteado. Qué importante esa pregunta, Ian. ¿Qué es lo que es andar conforme al espíritu y conforme a la carne? Y mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo es semejante de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros vemos esta declaración del apóstol Pablo, ¿cierto?, es tan importante en nuestra vida, porque andar conforme a la carne es satisfaciendo nuestras propias necesidades,
satisfaciendo lo que yo creo que es mejor para mí. Y nosotros no estamos para creer que es lo mejor, porque mi mente ya está nublada, mi mente ya está perturbada por el pecado. Entonces, como está perturbada por el pecado, y aparte de eso, cauterizada en algunos casos por el mismo pecado, sucede que yo no voy a ser capaz de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, para eso, yo tengo que ir a Cristo. Y eso me está diciendo estos versículos, ¿cierto? Que Cristo condenó el pecado siendo obediente. Y mira lo que dice el espíritu de profecía en la página 342 de Patriarcas y Profetas. Dice lo siguiente: el apóstol Pablo presenta la relación que existe entre la fe y la ley bajo el nuevo pacto. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Por la fe, luego dice, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros vemos a Caín y Abel, inmediatamente hacemos una diferencia. ¿Qué es lo que es andar conforme a la carne y qué es lo que es andar conforme al Espíritu? Andar conforme a la carne es lo que yo creo que es agradable para Dios y lo que yo pienso que a Dios le va a agradar. Pero Dios, ¿cierto? ¿Qué me dice en Deuteronomio 27, 26? Dice, el hombre que cumpla vivirá. El que cumple, no el que no cumple, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos esto, Caín había cumplido. No, él pensó que la forma de agradar a Dios era como a él le parecía mejor. Pero ¿qué es lo que sucede con Abel? Abel hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Y al hacer eso, ¿qué está diciendo? Está diciendo, esto es lo que a Dios le agrada, esto es lo que Él pide de mí. Entonces, cada vez que yo me pregunto, ¿qué es andar conforme al Espíritu? Debo ir a Cristo Jesús. Y andar conforme al Espíritu, ¿cierto? Es andar como Cristo anduvo. No significa, ¿cierto?, que voy a andar descalzo, con trajes de lino. No, está hablando, ¿cierto?, andar espiritualmente como Jesús anduvo. Eso quiere decir que yo debo tomar una decisión por la mañana de pasar tiempo en la presencia de Dios. Y aquí el profeta Isaías, ¿cierto?, dice que nosotros debemos buscar su sabiduría en el capítulo 50. Buscar su sabiduría, ¿para qué? Para poder dar consejos con sabiduría. Entonces, si no paso tiempo en la mañana con Cristo, ¿cómo voy a pretender tomar buenas decisiones en el día? Es imposible. Quiere decir que la bendición que para mí era ese día, no sucedió. Y así nosotros podemos seguir avanzando, ¿cierto? Pero el hombre que cumpla, ¿qué es lo que sucede? Anda conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo anduvo conforme al Espíritu. Bien, podría agregar que en relación a andar al Espíritu tiene que ver con obedecer, más si estamos hablando en el último tiempo. Pablo habla mucho de dejar de que Dios te guíe, ¿no es cierto? Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces Dios nos va a ayudar a poder cumplir la ley, porque esa es una promesa de Cristo, la promesa del Espíritu Santo, que a través de Él y de su sacrificio lo podemos hacer. Y los pasos son, ¿no es cierto?, el perdón de nuestros pecados y la transformación de nosotros, de nuestro carácter, de lo que somos, porque el que es nacido de Cristo es una nueva criatura. Entonces, a través de eso nosotros podemos andar en el Espíritu, pero es importante poderle hacer caso, porque resulta de que a veces nosotros
escuchamos la voz del Espíritu Santo y nos ponemos en rebeldía en eso, ¿no es cierto? Y ahí es donde pecamos. Lo importante es pedirle a Dios ayuda para poder dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo, porque una de las luchas más fuertes que nosotros tenemos es en contra de nosotros mismos, nuestro propio yo, que no quiere ponerse bajo la voluntad de Dios. Entonces, Dios nos va a ayudar a poder hacerlo y así poder ir avanzando y que Dios tenga un pueblo, ¿no es cierto?, que pueda vindicar su carácter, que eso es lo más importante, vindicar el carácter de Cristo. Por eso es importante la obra de la transformación. Hablamos mucho del perdón, pero se nos olvida de que Dios está ahí también para transformarnos y para hacernos nuevas personas. Es interesante lo que mencionaba, porque Cristo mismo en la carne fue la mayor representación de que no necesariamente nosotros debemos vivir bajo nuestras concupiscencias, bajo la carne, que es lo que hoy en día el mundo establece. No necesariamente debemos seguir ese rumbo y podemos vivir en el Espíritu. El mismo salmista David en Salmos 48 dice que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y por su contraparte, también Jesús mismo dice que en Juan 8:29 no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él le agrada hago siempre. ¿Cómo llegaron David y Cristo en ese momento a esa experiencia de vivir y gozarse al estar en la ley de Dios, al gozarse, al vivir en el Espíritu y no en la carne? Es solamente por medio de Cristo y la obra de su Espíritu Santo. Ya en el contexto del tiempo del fin, en el libro de Apocalipsis 14, el gran mensaje que Dios nos ha dado también como iglesia, hay consecuencias también para quienes en ese tiempo no estén viviendo en el Espíritu, que vemos en el mensaje ahí del segundo, tercer ángel, a quienes hoy en día viven bajo sus concupiscencias, bajo la carne. Pero dentro de ese mismo grupo, en el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Guardar los mandamientos de Dios es una opción completamente factible, porque Dios ya ha dado y ha hecho provisión a través de la lluvia temprana y tardía, que también hemos estado estudiando las lecciones anteriores. Ha hecho provisión para que todos podamos estar en armonía en el último tiempo, ya sea en primera instancia predicando este mensaje, porque las cosas espirituales solamente se pueden discernir en el espíritu, predicando este mensaje y siendo partícipes de este grupo que Dios coloca en el versículo 12 de Apocalipsis 14, este grupo que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús en un tiempo crítico de la historia humana. Sí, Muchas gracias. Pastor, ¿sí? quizás, Jan, mira, me gustaría finalizar esta parte, ¿cierto?, con una pequeña historia. Es una historia cortita sobre Willie Ulcer. Willie Ulcer era un conserje de un edificio donde vivía un predicador. Y este hombre se caracterizaba por tener, ¿cierto?, su cara siempre triste, siempre amargada. Entonces no hablaba con nadie. Y este predicador un día le habló. Y cuando le habló, se dio cuenta que era una persona muy inteligente. Y en uno de esos días, ¿cierto?, lo invitó a ir a tomarse un café. Y en ese café se dio cuenta que era más inteligente aún de lo que pensaba. ¿Por qué? Era un artista alemán que había tenido que salir de Alemania, ¿cierto? Y ahora estaba radicado por todos estos problemas que habían habido en Alemania, estaba radicado en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucedió? Era un pintor muy famoso. Entonces le dice, ¿sabes qué? Le dice, te voy a hacer un regalo. Y el regalo que voy a hacer, le dice, necesito que vengas al lugar donde yo pinto. Entonces lo llevó y le colocó el taburete ahí para que se sentara y lo comenzó a pintar. Y le dice, no quiero que veas, le dice, el cuadro hasta que lo finalice. Y a medida él iba, ¿cierto?, seguía pintando hasta que llegó el día que ya estaba terminando el cuadro. Y era el día que tenía que verlo, ¿cierto? Entonces
se sentó ahí en el taburete, se puso a hacer los últimos detalles, y en eso llega la esposa de este predicador, ¿cierto? De Eugene Peterson. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ella miró el cuadro y le dice, no se parece en nada a mi esposo, le dice. No se parece absolutamente en nada. Entonces, ahí Eugene Peterson se coloca en pie, va a ver, y le dice, en realidad no se parece en nada a mí. No, le dice, sí se parece mucho a usted. ¿Cómo? Le dice, ¿se parece mucho a mí? Sí, le dice, porque el retrato que yo hice es de usted sin Dios. Entonces yo quiero que usted lo lleve y lo coloque en un lugar favorito de su casa, para que cada vez que vea este cuadro se dé cuenta que sin Dios llega a ser esta persona que sale reflejada en este cuadro. Cuando nosotros vemos este capítulo de Deuteronomio, capítulo 28, ¿cierto? Dice, acontecerá que si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus estatutos que yo te prescribo hoy. Pero también el verso 15, acontecerá que si no escuchas la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. Y ustedes se fijan, ¿cierto? Que solamente en 14 versículos habla acerca de la bendición de Dios, pero el resto de los versículos, ¿cierto? Hasta finalizar, ¿de qué es lo que habla? Habla acerca de la maldición del no obedecer la voz de Dios. Del versículo 15 al versículo 68, habla acerca de lo que acontece en la vida de un cristiano sin Dios. Entonces, aquí nosotros podemos ver la consecuencia de andar conforme al Espíritu y andar conforme a la carne. Bien, pastor, muchas gracias. Bueno, hablando de consecuencias, ¿cómo yo puedo saber, por ejemplo, si el sufrimiento o las cosas que estoy pasando ahora son producto de padecer por Cristo, como por ejemplo en el caso de Job, o son producto de las maldiciones por no sé, de que salen acá, por ejemplo? Bueno, difícil, para mí por lo menos. En ese caso, cuando pensaba en esta pregunta, me acordé de que, bueno, del versículo de Salmos donde David dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Eh, y también de que a los hijos de Dios, perdón, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Me acordé de esos dos versículos porque realmente es importante. O sabemos que la historia de Job, cuando él estaba sufriendo, incluso él no entendía por qué le pasaba eso, incluso le pedía perdón a Dios porque pudo haber algo que había que él no sabía que le estaba trayendo maldición en este sentido. Pero nosotros ya al conocer la historia de Job, nosotros tenemos más luz en este momento, sabemos de que muchas veces estamos padeciendo por Cristo y que Satanás nos está atacando de diferentes maneras. Entonces, es importante siempre, yo creo, el hecho de decirle a Dios que nos examine, que nos muestre el corazón y que nos diga qué cosas Él nos puede cambiar. Y que también Dios permite ciertas situaciones por amor a nosotros, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos aprender, eh, para que el mundo, para que nosotros demos testimonio ante el universo, no ante el mundo, ante el universo de que somos hijos del Altísimo. Porque, por ejemplo, en el caso de Job, él fue un testimonio tremendo de que Dios, ¿no es cierto?, era su Dios y de que él era fiel. Así que más que todo eso me queda en relación a la pregunta. Es una gran pregunta esta, Jan, porque mucho hoy en día todas las pruebas y vivencias y malas situaciones que viven lo atribuyen a que, bueno, por algo está pasando. Quizás Dios quiere que yo lo viva, pero entendamos de que en el contexto bíblico no todas las consecuencias son porque Dios así lo quiera. La gran mayoría son producto, como menciona el libro de Gálatas, producto de nuestras decisiones, porque Dios no puede ser engañado. Eso que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y quisiera complementarlo con un versículo de Proverbios 26:2 que dice, como gorrión que vaga o como golondrina en vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Ahora, ¿cómo distinguir si es una prueba de parte de Dios o es simplemente consecuencia de mis malas elecciones? Algo importante que no se nos puede olvidar es cómo yo
como que mencionaba Cata, que Dios examine nuestro corazón y nos muestre en qué estamos mal, ¿cómo yo voy a saber qué está mal si no estudio la Biblia? Recordemos que en la Biblia encontramos el conocimiento de la voluntad de Dios, las consecuencias de tales decisiones, vivencias de personajes bíblicos que cometieron errores y producto de eso fueron partícipes de las consecuencias de sus propias decisiones. Para poder entender esto, debemos estudiar la Biblia constantemente, porque ¿cómo vamos a examinar nuestro corazón si no sabemos qué está bien y qué está mal? Debemos estudiar constantemente cuál es la voluntad de Dios. Y llegado el momento, cuando le pedimos ayuda a Dios y le pedimos una respuesta en relación a si es una prueba o consecuencia de una decisión mala en mi vida, es porque yo también he estado estudiando la palabra de Dios para saber qué está bien y qué está mal. Así Dios puede dar una respuesta concreta. Tiene mucho por responder esta pregunta, Ian. Empezando, ¿cierto? Porque la voluntad de Dios es que existan cosas malas en mi vida. No, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que saber, que lo malo, ¿cierto? No es la voluntad de Dios. Dios quiere que yo sea prosperado en todo, que tenga salud, que prospere mi alma. Pero también me dice que yo debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadidura. Entonces, en relación a esto, mira lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 5, el versículo 1 al 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí nosotros encontramos una relación de qué es lo que sucede, por qué Dios permite en nuestra vida que sucedan acontecimientos. Y aquí, ¿cierto? Satanás, ¿qué es lo que hace con Pedro? Lucas, capítulo 22, ¿cierto? El verso 31 y 32 le dice, Pedro le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, como a trigo, le dice. Pero le dice, tranquilo, yo he orado al Padre por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, ¿qué es lo que tenía que hacer? Confirmar a sus hermanos. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué se iba a ver beneficiado aquí? El carácter de Pedro, este carácter espiritual, esto que necesitaba mejorar, porque nosotros cuando somos sometidos a prueba, está diciendo el apóstol Pablo, el verso 3, y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí, ¿cierto? Yo me pregunto lo siguiente, ¿necesitaba aprender algo Job? Claro que necesitaba aprender algo, necesitaba mejorar algo en su vida. Entonces, cada vez que Satanás nos pide para zarandearnos, Dios cuando lo permite es porque sabe que necesito aprender algo yo y mejorar en eso. Y aquí está la declaración, ¿cierto? Del libro de Job, el capítulo 19, el verso 25. Había una sola cosa que Job tenía clara dentro de todo. ¿Y qué lo que era? Que su Redentor vivía. Pero ahora el verso 26 dice, y después de esto, de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Pero mira lo que continúa diciendo el capítulo 32, perdón, el capítulo 34, el verso número 4 dice, escojamos, dice, para nosotros lo que es justo, conozcamos entre nosotros lo que es bueno. Y ahora, ¿qué es lo que declara Job? En el capítulo 42, ahora le dice, de oídas te había oído, pero gracias a esto mis ojos te ven. O sea, tuvo un encuentro diferente con Cristo,
tuvo un encuentro personal con Cristo. Es el encuentro que todo cristiano necesita, tener un encuentro con Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo deje de ser este Cristo de las Sagradas Escrituras, que yo solamente lo conozco, pero no lo puedo colocar por obra. ¿Y qué es lo que dice el verso 12? Y bendijo Dios, dice el postrer estado de Job, más que el primero. O sea, Dios permite, ¿para qué? Para que yo pueda salir purificado de eso. Por eso, ¿cierto? Se dice que viene el zarandeo. ¿Y qué es lo que produce el zarandeo? Saca todo lo que es desperfecto y deja solamente lo bueno. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros cuando nos permite, ¿cierto? Y de esa forma nosotros podemos diferenciar si lo que estoy pasando es consecuencia de mi elección o es consecuencia de la purificación para el reino de los cielos. Ok, muchas gracias, pastor. Y bueno, agradecer también a cada uno de los que nos está mirando allí, ¿verdad? En sus casas, a través de las redes sociales, a través de YouTube, quienes han compartido esto. Así que denle like, compártanlo. Pero antes ya de irnos, en 30 segundos, ¿qué es lo que más les gustó y les quieren dar a los jóvenes que están allí? ¿Qué es lo que más, lo que piensan que los jóvenes que nos están mirando podrían necesitar de esta lección? Ok. Rápidamente quisiera leer Ezequiel 33:11 que dice, diles, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco la muerte del impío, sino que en el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Este versículo refleja claramente cuál es el deseo de Dios para nosotros. Si bien existen las bendiciones y las maldiciones cuando vivimos lejos de Dios, ¿por qué el ser humano tiene que elegir las maldiciones siendo que Dios ha puesto todo para que podamos elegir las bendiciones? Ese es el ideal de Dios, que hoy día podamos someter nuestra vida a Dios, pedir de su Espíritu Santo para que vivamos en armonía con la ley de Dios, oigamos su voz y podamos vivir bajo las bendiciones y el alero de Cristo. Continuando, ¿cierto? Con lo que dice Nicolás, la mayor bendición en nuestra vida, ¿cierto? Es ser pueblo santo de Jehová. Esa es la mayor bendición que nosotros podemos recibir. Pero para eso nosotros tenemos que hacer lo que dice el libro de Job, el capítulo 11, dice, si dispones hacia Dios tu corazón y extiendes hacia Él tus manos, dice, la vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. No hay nada, nada que nosotros podamos gozar más en esta vida que extender hacia Jehová nuestras manos y disponer hacia Él nuestro corazón, porque de esa forma llegaremos al reino de los cielos. En mi caso, lo que más me queda de la lección es que que a través de Cristo todas las cosas nos ayudan a bien. Solamente con Jesús podemos estar seguros y al lado de Dios podemos estar tranquilos, podemos sanar nuestras heridas y podemos confiar. Realmente vivir una vida de alegría a pesar de que el mundo se esté cayendo alrededor. Solamente mirando a Cristo podemos salir victoriosos. Ya, muchas gracias. Bueno, en este mundo aún vamos a sufrir, ya sea por una cosa o por otra. Este es un mundo que es pecaminoso, que está Satanás aún gobernando, a pesar de que de la victoria de Cristo, aún Satanás está aquí como el príncipe de este mundo. Y nuestra esperanza no está puesta en las bendiciones que podemos tener solo aquí en la tierra. Nuestra esperanza está en un más allá, pero principalmente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Allí ya no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, no habrá más separación de un familiar, de un ser amado, no habrá nada de eso. Esto, en este mundo todavía podemos pasar, vamos a pasar algunas cosas, incluso quienes quizás quedemos hasta el tiempo del fin, vamos a pasar por un tiempo de angustia, pero es el Señor que nos da la seguridad, y solamente poniendo nuestra confianza en Cristo Jesús, poniendo nuestros ojos en Él, podemos obtener la paz que en medio de esas dificultades podemos tener y que el mundo no puede dar. Así que, jóvenes, espero que esta lección les haya
gustado que sigan estudiando, sigan ahí, ¿verdad? Escribiendo en su lección, rayándolo, compartiendo todo lo que están haciendo allí en su grupo pequeño, su GPS, en su unidad de acción, en su clase de escuela sabática. Compartan este video, póngale like y en todas sus redes sociales para que más jóvenes puedan ser bendecidos a través del estudio de esta lección. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Catalina, muchas gracias Nicolás, muchas gracias Pastor Agustín por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor les bendiga y también bendiga a nuestros amigos que nos están viendo a través de sus pantallas. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en un próximo Inverse en Español. Chao, chao, nos vemos.